Todas las personas nos hemos hecho más de uno y más de dos análisis de sangre. Leucocitos, linfocitos, la velocidad de sedimentación, la glucosa. Muchos términos nos suenan extraños, otros términos los conocemos mucho y sabemos cómo interpretarlos. Lo más importante de este análisis es interpretarlo dentro del contexto clínico del paciente, y quien debe interpretarlo correctamente es el médico que lo ha solicitado, porque parámetros que pueden estar marcados en asterisco o en negrilla pueden considerarse normales. ¿Qué es un análisis de sangre? Un análisis de sangre sirve para medir los parámetros que nosotros tenemos en nuestro organismo, los que circulan por la sangre. Circulan por la sangre muchísimos parámetros. Determinarlos todos es prácticamente imposible. Vamos a hacer un resumen de lo más frecuente que nosotros hacemos y que nos permiten hacer un screening, un diagnóstico rápido. ¿Para qué sirve? Para el diagnóstico de enfermedades, para control evolutivo, vigilar la evolución de una enfermedad. Muchas veces es cuando estamos haciendo un tipo de tratamiento, cualquier tipo de tratamiento, con un simple análisis podemos ver si funciona o no funciona este tratamiento, o bien ver los diferentes órganos de nuestro cuerpo, véase cómo funciona el hígado, los riñones, si tenemos anemia, si no tenemos anemia. Cuando tenemos un análisis de sangre, lo primero que nos aparece siempre es el hemograma y la bioquímica. Son parámetros diferentes que miramos de la sangre nuestra. La sangre nuestra se divide en dos partes: los glóbulos y el suero o plasma. Hemograma es el estudio de las células que hay en la sangre. Hay diversas células, unas son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Los glóbulos rojos, fundamentalmente es lo que nosotros los médicos llamamos hematíes, y con ellos determinamos si hay anemia o si hay un exceso de glóbulos rojos. Cuando tenemos una hemorragia bajan los glóbulos rojos, o bien puede ser que tengamos una enfermedad de la fábrica de la sangre y que no fabrique glóbulos rojos. Los leucocitos nos indican si hay alguna inflamación de algún tipo, una infección fundamentalmente de nuestro cuerpo. Hay diversos tipos de leucocitos, muchos tipos de leucocitos. Los más frecuentes son los neutrófilos y los linfocitos. Los neutrófilos nos indican si hay una infección aguda por gérmenes, y cuando hay un aumento de linfocitos nos indica que puede haber un problema vírico. Las plaquetas no son células, es una parte de una célula muy pequeñitas que están en las sangres, que son las encargadas de iniciar la coagulación. O sea, cuando hay una hemorragia, un corte, cualquier tipo de hemorragia, lo primero que acuden son las plaquetas para hacer un tapón de lo que está sangrando. Otras pruebas que determinamos habitualmente. La primera de ellas es la glucosa. Glucosa es el azúcar en sangre. ¿Qué nos indica la glucosa? Si la glucosa está alta, nos hace pensar en una diabetes, o bien simplemente que la persona se ha realizado el análisis después de haber desayunado. Sirve para determinar la evolución de la diabetes, la evolución de una hiperglucemia, o incluso a veces un proceso infeccioso puede subir también el azúcar. Lo siguiente que miramos es habitualmente la función del riñón, la urea y la creatinina. Si la urea está alta, quiere decir que el riñón no funciona muy bien. Los parámetros de la urea y la creatinina van en conjunto y podemos, incluso muchas veces ahora este verano que ha hecho tantísimo calor, nos estamos encontrando que hay personas que no beben suficientemente agua y tienen la urea en el límite elevado pero la creatinina normal. En estos casos no nos tenemos que asustar, puede ser simplemente porque hemos sudado tantísimo y no hemos bebido suficientemente agua. Siempre determinamos las transaminasas, que es el AGOT, la GPT, las fosfatasas alcalinas y la gamma-GT. Con esto vemos si la función del hígado es correcta o es incorrecta. Si están elevados, siempre se tiene que acudir al médico para valorar por qué está esto elevado. El siguiente parámetro que por sistema miramos siempre es el colesterol, los lípidos. ¿Por qué son importantes la determinación de los lípidos? Porque es un parámetro que nos va a indicar que podemos tener arteriosclerosis. Todos sabemos que la arteriosclerosis a la larga puede evolucionar hacia un infarto, hacia un ictus. El colesterol total tiene que estar por debajo de 200
Y si está por encima de 200 lo vemos en negrilla o en asterisco. Pero este colesterol total se divide en dos partes, el colesterol bueno y el colesterol malo. El colesterol bueno es el HDL, es el que nos aumenta cuando comemos pescado azul, cuando comemos nueces, avellanas, cualquier tipo de alimento que habitualmente está relacionado con estos dos. Los demás parámetros nos aportan colesterol bueno. El colesterol malo es el colesterol LDL. Las cifras del colesterol de la LDL han ido bajando progresivamente y hoy en día hay laboratorios cuyos límites nos dan hasta 130, pero consideramos que debe de estar por debajo de 100 para tener un buen control del depósito de lípidos en las arterias y que nos proteja de la evolución de la arteriosclerosis. Estos tres parámetros siempre van ligados con un cuarto, que son los triglicéridos. Siempre que los médicos pedimos colesterol, pedimos triglicéridos. ¿Cuándo aumentan los triglicéridos? Fundamentalmente cuando hay una intolerancia a las bebidas alcohólicas. No digo exceso, digo intolerancias. Vino, cerveza, cualquier tipo de alcohol. Hay personas que lo metabolizan bien y hay personas que no. En estos casos aumentan los triglicéridos. También aumentan por la obesidad o por el exceso de colesterol o por el exceso de consumo de grasas. El ácido úrico elevado lo que nos va a producir es gota. ¿Cuándo aumenta? Pues los buenos comedores y los buenos bebedores tienen un ácido úrico alto. En estos casos se aconseja realizar una dieta disminuyendo la ingesta de proteínas y controlando el sobrepeso. Y el siguiente parámetro que siempre realizamos es el análisis de orina. El sedimento de orina, todas las personas nos lo tendríamos que hacer una vez al año. ¿Cuándo? Cuando tenemos síntomas. ¿Qué síntomas? Problemas al orinar, escozor, ganas de orinar frecuente. El análisis de orina también estudia el azúcar. Si hay un azúcar alto en sangre, veremos un azúcar alto en orina. Si hay sangre en la orina, cuidadito, puede haber una piedra en el riñón, puede ser una infección de orina que nos dé que sangre y pueden haber otros parámetros que se tengan que vigilar muchos más. Los leucocitos en la orina. Pueden ser los leucocitos, si hay en poca cantidad, por contaminación, porque una harina no se haya bien recogida o por contaminación por flujo vaginal en las mujeres. Pero leucocitos elevados nos hacen pensar en una infección urinaria. No todos los laboratorios tienen sus mismos valores dentro de la normalidad. Si hacemos un análisis en un laboratorio y otro laboratorio, no tienen por qué ser calcados, porque los valores normales de un laboratorio y de otro van variando. Y esto es importante porque a veces las personas no saben cómo interpretarlo.